buenas noches amigos, hoy es domingo 20 de diciembre del año 2020. Bienvenidos a Frontal, soy Laura Guzmán. Veamos un poco del contenido que tenemos preparado para hoy. A solo días para la cena de Nochebuena, los dominicanos viven la incertidumbre de cómo pasarán las festividades en medio del COVID. El tema del horario que tenemos tan limitados es un desafío para poder compartir una feliz Navidad, como dicen. En las últimas semanas, el país ha vivido un rebrote, pero ¿evitará esto que celebremos en familia? Que la gente tiene que portarse bien, que si la gente no se porta bien, vamos a tomar medidas más duras, más restrictivas. No es menos cierto que hay personas que le han perdido el miedo al COVID. Claro que sí, hay personas que se están tomando esto muy a la ligera. Y el que se quiera morir, que se muera. Coronavirus en Navidad. Difícil, pero real. Sabemos que no es fácil pedir nuevos sacrificios. Pedimos al pueblo dominicano esperar con prudencia y tener esperanza. Una de las épocas más esperadas por todos es la Navidad. Es la temporada donde familias se reúnen para sumirse en un abrazo y celebrar los triunfos del año que concluirá. Este año, las cosas no serán como antes. Esto por culpa del coronavirus, una enfermedad que ha cobrado la vida de cientos de miles de personas alrededor del mundo. Si los gobiernos no se comunican claramente con sus ciudadanos y no ponen en práctica una estrategia integral centrada en la supresión de las transmisiones y en salvar vidas, si no se siguen los principios básicos, la pandemia va a seguir un único camino. La situación va a ser cada vez peor. Esta nueva cepa del SARS nos ha enseñado que las cosas no son iguales y que las festividades de Navidad y Año Nuevo que conocíamos anteriormente no serán jamás como eran. Los dominicanos somos gente alegre, divertida y amorosa, que sin duda alguna este virus ha cohibido, entristecido y mantenido en sus casas. ¿Cómo vamos a pasar la Navidad de forma segura en medio de la pandemia? Es la pregunta que nos venimos haciendo desde que entró el mes de diciembre. ¿Cómo disfrutaremos de las festividades sin contagiarnos del terrible coronavirus? Lo primero sería, para celebrar y cuidarnos también en medio de todo este proceso que estamos viviendo tan desafiante como lo es la pandemia, estar en familia, estar unidos y sobre todo tener el menor contacto posible con otras personas. Poder reunirnos entre familiares y compartir juntos. En nuestro país, el Gabinete de Salud anunció el pasado martes que por la incidencia del coronavirus en el país, el toque de queda será en el Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo, Santiago, Duarte, La Vega y Puerto Plata. Mientras que el director de la Policía Nacional, Mayor General Eduard Sánchez, dijo que esa institución junto al Ministerio de Defensa va a hacer cumplir las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo para evitar la propagación del coronavirus. La Presidencia, el Ministerio de Salud Pública, la Policía Nacional de la mano del Ministerio de Defensa, vamos a hacer cumplir las medidas, sobre todo llamando a la población el entendimiento, un tema de conciencia ciudadana, de aporte al país para que el tema de salud sea superado. Y apoyar al presidente, quiero lo mejor para nuestra. ¿Cuáles son las medidas que tomarán las autoridades para estas festividades de Navidad y Año Nuevo? En los primeros 15 días de diciembre hemos tenido un aumento de casos registrados. Los datos epidemiológicos indican que nuestro país debe anticipar medidas para mantener bajo control los contagios durante los días de las festividades de Navidad y Año Nuevo. Estas dos fechas representan un elevado riesgo para el control de la pandemia, porque implican un mayor contacto personal y una conducta más relajada por el espíritu festivo. Aunque en el país la positividad de los casos de COVID-19 en las últimas 4 semanas se coloca en 9.80%, la diaria a 11.79%, vemos en videos que circulan en diversas redes sociales cómo decenas de personas se aglomeran y no usan mascarillas ni otro tipo de medida preventiva contra esta enfermedad. Ha habido una irresponsabilidad social en ciertos sectores de la población que uno no entiende. Y yo voy a decir algo personal, que quizás no, yo no he venido a la Z a hablar de cosas personales, pero también lo tengo que decir. Cada vez que yo veo a alguien, un irresponsable que está frente a mí en el hospital o donde yo trabajo,
y viene con el COVID, y sé que lo hizo porque fue una fiesta, fue una boda, jugó dominó en un barrio, estaba bebiendo en una esquina, yo pienso inmediatamente que esa persona, cuando vuelva a su casa, puede matar a su hermano, o a su esposa, o a su abuelo, o a mí también me puede infectar. Entonces hay una irresponsabilidad que en ciertos países, señores, ha llegado hasta tal punto como en Canadá, que el que hace eso de manera irresponsable lo acusan de homicidio involuntario si un paciente muere. Y ya ha ocurrido. Hay 2 médicos en Canadá que están siendo juzgados porque estando infectados fueron a una reunión y murieron 2 médicos. Esto quiere decir que los dominicanos ya le han perdido el miedo al COVID. No es menos cierto que hay personas que le han perdido el miedo al COVID. Claro que sí, hay personas que se están tomando esto muy a la ligera. Y esto es de verdad algo muy en serio. Y sobre todo que tenemos que tomar conciencia de que si yo me cuido, también te cuido a ti. Y algo que también nos ha generado, yo como profesional de la psicología, de la salud mental, este mismo tema del COVID nos ha generado mucho estrés. Y entiendo que tenemos que ayudarnos nosotros mismos porque también el estrés puede enfermarnos. Yo entiendo que aquí tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Llevar las reglas indicadas al pie de la letra para así salir lo más rápido posible de este proceso. En el número de pacientes, de personas contagiadas, la positividad ha aumentado, la gente tiene que cuidarse. En el país nadie está cumpliendo con las medidas que se han tomado. Ustedes pasan, no voy a decir nadie, un alto porcentaje, sobre todo jóvenes, ustedes pasan por todas las avenidas de Santo Domingo, Santiago, de todas las provincias del país, y la gente está en la calle incumpliendo las medidas. Y en la medida que sigan incumpliendo las medidas restrictivas van a ser mucho más duras. Ya ustedes también lo están pasando en países desarrollados, en Europa, en Estados Unidos y en todas partes. Así que yo les pido a la población que por favor se resguarden un poquito en su casa, que dejen de salir del trabajo a sentarse en los bares y en los restaurantes, y a durar en altas horas de la noche, incumpliendo totalmente todas las medidas restrictivas. No va a haber carta, se descarta la flexibilización. Esas son decisiones que tenemos que tomar el Gabinete de Salud y el presidente, y en la medida de la posibilidad ustedes tendrán información de quién vende. Pero se pronostica que no habría, ministro, entonces por cómo va el repunte. Que la gente tiene que portarse bien, que si la gente no se porta bien vamos a tomar medidas más duras, más restrictivas. Vamos a una pausa comercial y cuando retornemos en Frontal, el gobierno dominicano está activamente negociando las fechas de entrega de los primeros lotes. Esperamos comunicarles pronto la buena noticia de que la vacuna está en nuestras manos. Pedimos al pueblo dominicano esperar con prudencia y tener esperanza, porque si no bajamos la guardia, llegaremos sanos y salvos, más fuertes y todos juntos a la solución definitiva. La Organización Mundial de la Salud está alertando sobre el aumento de casos de COVID-19 en el mundo. La tasa de transmisión confirma una segunda ola de contagios. La flexibilización de las medidas de control, el aumento del contacto personal por el regreso al trabajo, la socialización y las bajas temperaturas están causando un repunte de casos en muchos países. En muchos países del mundo, desde ya se conocen cuáles son las medidas que se estarán tomando para las fiestas de Navidad y fin de año, como por ejemplo, en España se permitirán reuniones con un máximo de 10 personas los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero, mientras que en Bélgica solo se permitirán 4 personas por residencia, en tanto que en Argentina se limitarán al máximo la cantidad de personas en lugares cerrados y solo 10 personas en casas, terrazas o patios.
Las fiestas y compras de diciembre podrían generar un riesgo si no se acatan los protocolos de bioseguridad. Desde el Estado Nacional, a nivel del Ministerio de Salud, con las regiones y con los municipios. Por ejemplo, aperturar la posibilidad de asistencia a eventos deportivos. En el tema político, estamos muy cerca a eventos políticos en el país que el órgano electoral nacional tendrá que coordinar con el Ministerio de Salud para también sugerir cómo se podría viabilizar este tipo de actividades de orden político. Y lo que queda claro con esta pandemia es que no hay que bajar la guardia. El virus sigue amenazando países que pensaron ya habían ganado la batalla. China reportó 16 nuevos casos y ya suman 22 a nivel nacional. Las autoridades dijeron que estos últimos son contagios locales en la región de Zhejiang, cuya capital toma medidas de confinamiento. Ya suspendió los vuelos y el servicio de metro. Los otros 6 casos fueron importados desde el extranjero a otras provincias del país. Todos esperan ansiosos una noticia y esperan que sea buena. Ahí están internados sus familiares, enfermos de COVID-19. Mi papá lleva 7 días aquí internado en este hospital. Pues ha respondido a los tratamientos que le han dado los médicos. Arturo sabe que su padre sufre, está intubado, igual que lo intubaron a él. Muestra las cicatrices que le quedaron, pero sobrevivió. Yo estuve intubado en la ciudad de Saltillo por 19 días, dormido. Gracias a Dios pude reaccionar. El pasado 31 de marzo fue declarada la pandemia en México. Hasta hoy son más de 74,000 los muertos y más de 705,000 los contagios. Lidia también estuvo enferma y se recuperó. Hoy espera a su esposo fuera del hospital de La Raza. Estuvo grave, pero ya fue dado de alta. Tratar de llevar el tratamiento tal cual para que no haya una recaída. Pero otro efecto de la pandemia es en la economía, que ha caído casi el 19% y que afecta directamente al bolsillo de la gente. Miles de negocios se fueron a la quiebra, pero según el presidente, ya pasó lo peor. Va bajando, disminuyendo la pandemia. Sin embargo, Angélica está desesperada. Le urge que regrese la normalidad. No puedo quedarme en casa. La verdad, mi economía ya no me lo permite. Y es que dice que si no los mata el virus, los matará el hambre. Hoy se han notificado 7.871 casos nuevos, para un total de 64.059. El incremento de hoy ha sido inferior al de los días anteriores, ha sido de un 14%, lo que implica que se mantiene esa tendencia, digamos, hacia suave, que iba suavizando los incrementos que íbamos observando los días anteriores. Hoy ha sido el incremento menor respecto a los últimos 15 días. Sin embargo, hay que ser prudentes porque podría haber artefactos de notificación por falta de pruebas, etcétera, que podrían no ser tan importante este descenso, aunque desde luego es un dato halagüeño que nos da ciertas esperanzas. En cuanto a UCIs, al uso de UCIs y a la hospitalización de los casos, tiene la misma tendencia. La hospitalización es ahora mismo de un 14% y el incremento en la hospitalización y el incremento en el uso de UCIs es de un 13%, que indican la misma evolución que teníamos estos días hacia el suavizado o incluso en algunos de los datos un pequeño descenso que puede durar por ahora 1 o 2 días, sabiendo que para la hospitalización y las UCIs el pico todavía se espera para la semana que viene. Por el momento, nada parece frenar la epidemia. En Estados Unidos ya hay más de 13,000 infectados, casi 200 muertos. El número de casos en todo el país se dispara de forma astronómica. Apenas una semana atrás eran poco más de 1,600. En resumen, es un aumento de más del 500% en solo 7 días. Y en esta noticia de esta noche, el gobernador de California ordena que todos los habitantes de su estado permanezcan en casa. Es el estado más rico, el más poblado del país, pero a partir de ahora California estará cerrada. El gobierno calcula que 1 de cada 2 californianos, casi 26 millones de personas, contraerán el virus en las próximas 8 semanas. Los Ángeles es una de las ciudades que hasta ahora presenta más casos en el estado.
yo firmé una orden llamada Más Protegidos en Casa. Entra en vigor hoy, el jueves 19 de marzo a las 11:59 de la noche y requiere que se queden en casa. Y los empleados de empresas afectados por esta orden tendrán hasta las 11:59 de la noche mañana para cumplir con la orden, para cerrar sus negocios. Todas las operaciones comerciales que requieren la presencia de empleados en un sitio deben parar. No se permitirán reuniones públicas ni privadas que ocurran afuera de un hogar. Solo podrán salir de sus casas para actividades esenciales. No presenta murmullo ni complicaciones graves. Lo importante es que el resultado que se ha emitido ya por el Laboratorio Nacional ha dado positivo a COVID-19 y que además tiene la presencia de la influenza B. En la línea que habíamos señalado, y vamos a presentar a ustedes un video también del paciente que ha contado con su autorización con fines de que la ciudadanía tenga una información y se haga una idea qué es un COVID-19. Como sospechosos o confirmados, lo estamos recibiendo en nuestro centro, en la unidad de aislamiento. De manera específica, recibimos de este paciente un masculino de 62 años, de nacionalidad italiana, quien llegó a nuestro centro una vez que se hizo la coordinación pertinente con la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud, y lo recibimos a las 12:50 de la madrugada del día 29 en nuestro hospital. El paciente llegó con la única manifestación objetiva de una tos no productiva. Fuera de este signo, de esta sintomatología, el paciente está normal, como ustedes pudieron ver en la imagen, que es la imagen que se ofreció desde la unidad de aislamiento. Lo recibimos en nuestro hospital, se procedieron a hacer los exámenes del lugar, se envió la muestra al Laboratorio Nacional Dr. de Filló, y una vez que fue confirmado, entonces mantenemos al paciente y se le está dando el soporte médico de acuerdo a la sintomatología que pudiera presentar. Actualmente el paciente está, como ustedes pudieron ver, estable. Lo único visible es la tos, que no es productiva, no tiene ningún tipo de expectoración y demás, y lo vamos a ir atendiendo, asistiendo de acuerdo a la posible sintomatología que presente. De igual forma, tenemos otro paciente que lo recibimos en la madrugada de hoy, como lo reporta en parte, y se le están haciendo los exámenes de laboratorio para por igual determinar, descartar o confirmar cualquier tipo de afección que pudiera tener. La República Dominicana registra 51 muertos y 1.109 contagiados por el coronavirus, lo que supone un aumento de 208 nuevos pacientes en las últimas 24 horas. Así lo informó el Ministerio de Salud Pública de ese país. El número de fallecimientos aumentó en 9 casos en las últimas 24 horas y la tasa de letalidad se sitúa en el 5%. De los contagiados, 127 se encuentran hospitalizados y 926 en aislamiento domiciliario, mientras que otras 5 personas han recibido el alta médica tras superar la enfermedad declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud. El 55% de los casos se concentra en Santo Domingo y también hay un gran número de contagiados en las provincias septentrionales de Santiago y Duarte. En esta última provincia se han registrado 22 de los fallecidos, lo que supone el 71% de las defunciones a causa del coronavirus en el país. El gobierno dominicano advirtió de que se podrían endurecer las medidas restrictivas que se han adoptado para prevenir el aumento de los contagiados en el país, que está en estado de emergencia desde el jueves 19 de marzo. Vamos a una breve pausa comercial y cuando retornemos volvemos con mucho más contenido de Frontal.
en el futuro. Cuando recordemos el cruel 2020 y contemos cómo fue la Navidad, lo haremos con un sabor agridulce. A solo 4 días para la celebración de Navidad, cientos de miles de familias no verán en estas fechas como una festividad, sino más bien como un año de mucho dolor, pues en este momento no estarán con sus seres amados. Que le permitan por lo menos en Navidad visitar a sus familiares. Exacto, flexibilizar un poco. Y el año, ¿saben? Por lo menos eso. Es imposible saber a estas horas si los que emigraron podrán volver a sus hogares para reunirse con sus familiares. ¿Cuántos podrán volver a sentarse alrededor de una misma mesa? Lo que sí sabemos es que podemos descartar que el final de año coincida con un pico de contagios del COVID-19 y tengamos que pasarlo confinados como la última Semana Santa. Todo un engranaje gubernamental acompañará a la población dominicana para prevenir accidentes de tránsito, intoxicación por alcohol e intoxicación por alimentos. Conjuntamente con todo esto acompañaremos al Ministerio de Salud en la prevención del contagio por el COVID-19. La segunda etapa iniciará el miércoles 30 a las 2 de la tarde y terminará el 1 de enero del 2021 a las 6 de la tarde. Quiero anunciar a la población que informaremos el desarrollo del operativo diariamente a través de ruedas de prensa, con medios digitales y de comunicación tradicional a las 11 de la mañana durante las 2 etapas. Nosotros nos hemos comprometido contigo y hemos dispuesto de 39.324 personas entre brigadistas, médicos, paramédicos, militares, policías y especialistas de búsqueda y rescate, a quienes distribuiremos en puntos preestablecidos para dar respuesta a cualquier necesidad que se les presente durante las horas en que se ha dispuesto el operativo. Igualmente habrá 1.121 puntos fijos y móviles ubicados en las principales vías del país, también 183 ambulancias y 3 helicópteros que fueron dispuestos por el señor ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, Ejército de República Dominicana, para el control operacional de todo este gran operativo. Las medidas anunciadas por el Gabinete de Salud y explicadas a través del decreto presidencial 698-20 entraron en vigencia el pasado martes 15 de diciembre y permanecerán vigentes mientras sea necesario, explicó la presidencia en un comunicado. La vicepresidenta Raquel Peña dijo también que la prohibición de venta de bebidas alcohólicas es a partir de las 6 de la tarde, según el decreto presidencial 698-20 en todo el territorio nacional, mientras que se limitan las reuniones a grupos de 10 personas o menos en espacios públicos y las mesas disponibles en bares y restaurantes a un 70% de su capacidad instalada. Anunciamos las decisiones para garantizar que la mayor parte de los dominicanos y dominicanas puedan recibir sanos el año nuevo. Para predicar con el ejemplo, suspenderemos cualquier tipo de acto oficial que no sea esencial para el funcionamiento del gobierno y que no cumpla con los requisitos mínimos de distanciamiento. Como medida de prevención, el gobierno dispone a aumentar la cantidad de camas UCI disponibles en el sector público y privado en las ciudades más afectadas por la pandemia. Para aumentar la disponibilidad de insumos y equipos en los hospitales, Promesecal garantizará la logística permanente durante este periodo especial. Para identificar los casos positivos, aumentaremos las intervenciones de los servicios regionales de salud y las direcciones provinciales de salud de pruebas y rastreos de contactos en las ciudades y barrios con mayor incidencia del virus. Para reducir la oportunidad de transmisión, limitaremos las reuniones a grupos de 10 personas o menos en los espacios públicos y las mesas disponibles en bares y restaurantes a un 70% de su capacidad instalada y prohibiremos la venta de bebidas alcohólicas después de las 6 de la tarde. Para fortalecer la conciencia ciudadana, seguiremos promoviendo la obligatoriedad de utilizar mascarillas en los espacios públicos, el lavado de manos y la distancia física entre los ciudadanos. Además, impondremos multas a los ciudadanos que no lleven mascarillas en los espacios públicos. Para garantizar el cumplimiento de las medidas de higiene, distribuiremos mascarillas y gel de manos gratuitamente a todos los ciudadanos. Para controlar las cifras de contagios en el Distrito Nacional y las siguientes provincias: Santo Domingo,
Santiago, Duarte, La Vega y Puerto Plata, implementaremos un nuevo horario de toque de queda de 7 de la tarde a 5 de la mañana durante toda la semana, permitiendo la circulación hasta las 9 de la noche para que todo el mundo pueda llegar a sus hogares. Los días 24 y 31 de diciembre, el horario del toque de queda será a partir de las 7 de la tarde hasta las 5 de la mañana, permitiendo la circulación de las personas entre hogares para las reuniones familiares hasta la 1 de la mañana en todo el país. Estas son las medidas que aplicaremos para protegernos y estarán amparadas bajo un decreto presidencial que será promulgado el día de hoy y permanecerá en vigencia durante el tiempo que sea necesario. Y dependerá de todos los ciudadanos y no solo del gobierno que estas medidas sean efectivas. Sabemos que no es fácil pedir nuevos sacrificios, pero todavía queda a la pandemia unos meses de recorrido hasta que llegue la vacuna. El gobierno dominicano está activamente negociando las fechas de entrega de los primeros lotes. Esperamos comunicarles pronto la buena noticia de que la vacuna está en nuestras manos. Pedimos al pueblo dominicano esperar con prudencia y tener esperanza, porque si no bajamos la guardia, llegaremos sanos y salvos, más fuertes y todos juntos a la solución definitiva. Vamos a precisar algunas inquietudes respecto al decreto emitido el día 15 de diciembre por el gobierno, el decreto 698-20, tras las inquietudes exteriorizadas por algunos sectores de la sociedad, hemos entendido pertinente hacer las siguientes precisiones respecto a las nuevas medidas de distanciamiento social adoptadas por el gobierno este 15 de diciembre mediante el decreto número 698-20. Se trata de lo siguiente: ahora contamos con 2 horarios diferentes para el toque de queda, dependiendo de la localidad. Por un lado, en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago, Duarte, La Vega y Puerto Plata, este aplica todos los días de 7 de la noche a 5 de la madrugada. Por otro lado, en el resto del país, este aplica de lunes a viernes de 9 de la noche a 5 de la madrugada y los sábados, domingos y días feriados de 7 de la noche a 5 de la madrugada. En estos horarios que hemos indicado comienzan a aplicar todas las restricciones propias del toque de queda, incluyendo el cierre de los espacios públicos, con la única excepción que aquellos días y lugares en los que el toque de queda comienza a las 7 de la noche, se ha otorgado una gracia de 2 horas, es decir, hasta las 9 de la noche, con el propósito exclusivo de que las personas puedan trasladarse tranquilamente hacia sus hogares sin la angustia de que serán detenidos por razones ajenas a su voluntad, como por ejemplo los entaponamientos que suelen hacerse en horas cercanas al toque de queda. Respecto a la reunión de personas, se ha prohibido que en espacios públicos y espacios privados de uso público se aglomeren más de 10 personas. Esto quiere decir que en dichos espacios pueden coincidir más de 10 personas a la vez, pero estas no podrán juntarse en grupos mayores a dicha cantidad, como ocurriría en una plaza comercial, por ejemplo, en una estación de transporte o en un parque. Igual restricción aplica para establecimientos como restaurantes y bares, en donde las mesas no podrán estar ocupadas por más de 10 personas y siempre respetándose los protocolos sanitarios del sector, como por ejemplo no sobrepasar el 70% de la capacidad total del local. Finalmente, deseamos resaltar que se mantienen vigentes tal cual todas las excepciones de tránsito durante el horario del toque de queda que teníamos con anterioridad, como la relativa
a médicos, enfermeros y personal sanitario, la relativa a pasajeros internacionales que se dirigen o regresan del aeropuerto, o la relativa a operadores de vehículos dedicados a la distribución de alimentos, insumos comestibles y otros productos esenciales, combustibles, entre otros casos que pueden verse detallados en el artículo 4 del decreto número 698-20. Estas son las precisiones que queríamos hacer hoy en la mañana debido a las inquietudes que han surgido con este decreto. Si tienen alguna pregunta, tanto yo como el consultor jurídico de la presidencia estamos aquí para contestar. Por favor, don Antoliano. De acuerdo a todas estas medidas que ustedes han anunciado, que están reiterando en el día de hoy, aclarando, ¿entiende el gobierno que hay un rebrote del coronavirus en República Dominicana? Bueno, no en la República Dominicana, en todo el continente ha habido un rebrote del virus porque los países se debaten entre la lucha por dar apertura a la economía, aunque sea parcialmente, y las consecuencias sanitarias. De manera que en la medida en que los sectores de salud advierten que aumenta la contaminación, pues toman nuevas medidas. ¿Perdón? Mire, nos remitimos a las estadísticas que han ofrecido los directivos del Gabinete de Salud. Ministra, José Cuevas de Tras la Huella Digital. En los últimos 2 o 3 días hemos visto que la agenda del presidente ha suspendido algunas actividades muy importantes. ¿Se debe a las medidas luego del decreto que se ha tomado el gobierno? No necesariamente. Buenos días, señor consultor jurídico. Hay cierta confusión en ciertos sectores de la ciudadanía con relación al decreto presidencial, con relación al tema de las navidades. Con relación la gente interpreta, o algunas personas que se han acercado a mí, han interpretado esa movilidad en que entre las 9 y la 1 se puede tomar dentro del carro, dicen unos. Otros dicen trasladarse a lugares, pero no pararse específicamente, sino manteniéndose en el vehículo, movilizándose, porque todo esto el decreto dice entre 9 y 1. Entonces quisiéramos que aclaramos esa partecita, señor consultor, si no es mucha molestia, por favor. Gracias. El derecho de tránsito es un derecho fundamental que, de conformidad con la ley, en un estado de excepción, el Poder Ejecutivo puede reglamentar. El Poder Ejecutivo ha dispuesto que en los días ordinarios, a título de reglamentación, hayan 2 horas de gracia entre las 7 y las 9 de la noche para que las personas puedan transitar y transportarse a sus hogares. No para que se detengan en ningún lugar, porque además el mismo decreto dice que los negocios van a estar cerrados. Esta gracia, el día 24 de diciembre, como decimos los dominicanos, 24 amanecer 25, y el día 31 se extiende hasta la 1 de la madrugada, eso es todo. Pero eso no quiere decir que usted puede el día 31 de diciembre a las 2:30 de la noche estar parado en una esquina bebiendo trago ni conversando ni nada, solo transitar. Bueno, señores, muchas gracias. Una última, por favor, José Alberto Acosta de RC Noticias. Quiero saber si el gobierno ha contemplado la posibilidad de tener la Guardia, el Ejército, porque con todas las medidas y disposiciones anunciadas, los barrios, los fines de semana siguen llenándose. Para que eso ocurra, ¿el gobierno ha contemplado eso? Repita la pregunta, por favor. De enviar, de sacar a los guardias, al Ejército, a los militares, para que evitar esas aglomeraciones. Eso es una información que no la manejamos nosotros, la manejan los organismos correspondientes. Muchas gracias.
todos los espacios públicos y los espacios privados de uso público podrán tener reuniones hasta un 70% de su capacidad, sin que en un mismo lugar puedan aglomerarse más de 10 personas. Los grandes epidemiólogos del mundo, Álvaro, están pensando que vamos a tener la pandemia hasta más o menos el otoño del año que viene. Coño. Y esto significa que hasta entonces, aunque nos vacunemos, tenemos que estar muy pendientes con las medidas restrictivas, que por cierto, yo las apoyo 100% las medidas restrictivas del gobierno pasado y por supuesto del gobierno del presidente Abinader. Bueno, tu pregunta es interesante porque nos sitúa realmente en la gran incertidumbre que tiene el pueblo dominicano de lo que va a pasar. En términos puramente simples, yo tengo los números actualizados al día de hoy, los tengo aquí frente a mí en mi computadora. Tenemos exactamente 50 vacunas que van a venir en el primer trimestre, por lo menos hasta abril, primer cuatrimestre del año que viene. Aparte de eso, unas 49 más que van a estar listas más o menos para después del verano y alrededor de 88 vacunas más que estarán para fin del año 2021. ¿Qué retos tenemos con la parte de los horarios? Bueno, el tema del horario que tenemos tan limitados es un desafío para poder compartir una feliz Navidad, como dicen, pero yo soy de las que pienso que tenemos que acomodarnos a cómo las cosas vayan ocurriendo. Por tanto, en los horarios pertinentes, lo más importante es respetar los horarios, porque al final es una ayuda para todos para salir lo más rápido posible de este proceso de la pandemia. Si la sociedad se aglomera de una manera mayor, si se le da el espacio para que se desplacen, pues creo que tendremos más afectados y eso hay que tomarlo en cuenta. Yo fuera el presidente y dejara que todo el mundo, como quien dice, hiciera lo que quiera y que no aceptaran casos de coronavirus en los hospitales. Y el que se quiera morir, que se muera. Mientras, para muchos las medidas implementadas por las autoridades sanitarias y el gobierno central han sido un respiro para la población. Para otros, esto no será de mucha ayuda, pues la circulación en las calles continuará de la misma forma. Un ejemplo es el Sindicato Nacional de Enfermería, que calificó de confusa y negativa las medidas anunciadas este martes por el Gabinete de Salud. Julio César Cruzeta dijo que, por ejemplo, los comercios como los supermercados, sectores financieros y los bancos seguirán operando sin un límite real de personas en su establecimiento. Una de las medidas que, según entiende, deben aclararse es la cantidad de personas que es permitida en esos establecimientos. Es siempre preferible prevenir que lamentar. Fíjense, quien tiene el diagnóstico de COVID-19 obviamente no debe ir a la reunión. Si tenés algún síntoma sospechoso, fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, tos, falta de aire, fatiga, dolores articulares o simplemente si te estás sintiendo mal y crees que puede ser COVID-19, mejor quédate en casa, no participe de la reunión familiar. Si estás esperando el resultado de algún test, tenés que quedarte en tu casa también. Si crees que estuviste expuesto a alguien con COVID-19 en los últimos 14 días o si sos del grupo de riesgo. Si vos me preguntas, doctor, yo soy del grupo de riesgo, tengo hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca, soy trasplantado, tengo insuficiencia renal, hago hemodiálisis, soy un paciente con alguna enfermedad neuromuscular o un paciente con asma, en fin, si sos del grupo de riesgo, los consejos de los médicos es no participar de la reunión, ¿sí? Sobre todo si la reunión va a tener personas que no viven con vos. No hay problema en reunirse con las personas que estamos acostumbrados a convivir, que convivimos todos los días. Ahora, si la reunión va a tener gente de afuera de tu casa y sos del grupo del riesgo, mejor no participar de la reunión. Si vivís en un área de alto riesgo, en donde hay mucha transmisión de la enfermedad actualmente, donde están levantadas las banderas rojas, no tenés que viajar, tenés que quedarte en tu casa y tenés que evitar participar de la reunión familiar, evitar llevar el virus hacia la casa de tus seres queridos, sobre todo si en esa casa hay familiares de alto riesgo de padecer enfermedad grave. Al terminar el 2020, ¿se incrementarán las cifras de contagiados por coronavirus? Es una pregunta que dejamos sobre la mesa. En adición a las decisiones que tomen las autoridades, es una responsabilidad totalmente personal
preservar nuestra salud. Gracias por estar con nosotros en Frontal como cada domingo. Soy Laura Guzmán y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @frontal con LG. Hasta una próxima entrega.